A ver, creo que suele existir una expectativa casi instintiva de que la tecnología a gran escala es, en el fondo, pues un caos apenas controlado. Sí, totalmente. O sea, como si al entrar en el centro de datos de un banco, de una corporación multinacional, el escenario fuera, no sé, una maraña de luces parpadeando al azar y técnicos corriendo con cables de un lado a otro. Claro, la típica escena de película. Exacto. Persiste esa idea de que cuando una infraestructura crítica falla, un equipo humano tiene que ir físicamente a revisar pantallas en busca de un código de error tríptico para intentar adivinar qué ha provocado la caída del servicio. Bueno, esa es una visión, como decíamos, muy cinematográfica. Es el mito del caos como norma general. Y claro, del técnico heroico tecleando frenéticamente a las 3 de la mañana para salvar los sistemas. Madre mía, qué estrés. Ya te digo. Pero en la realidad de la infraestructura empresarial actual, o sea, operar de esa manera garantizaría el colapso absoluto en cuestión de días. Tiene sentido. En el entorno digital de hoy, el éxito no consiste únicamente en detectar que un servidor ha perdido la alimentación eléctrica o que una base de datos ha dejado de responder. Llegar a ese punto ya significa llegar tarde. Claro, ya tienes el problema encima. Eso es. El verdadero desafío de la monitorización empresarial es comprender la causalidad de una degradación y, lo más importante, resolverla antes de que afecte a la experiencia del usuario final. Y esa necesidad, digamos, de supervivencia proactiva es precisamente lo que estructura nuestra inversión profunda de hoy. Un tema fascinante, la verdad. Lo es. A partir de la documentación técnica recogida en el capítulo 2 de la UF 1352, vamos a desgranar la arquitectura de las plataformas de gestión de operaciones, tomando como referencia absoluta el estándar de la industria, que es el System Center Operations Manager de Microsoft. Más conocido por sus siglas SCOM. SCOM, exacto. El objetivo de este análisis es desmitificar un poco y comprender los engranajes invisibles que permiten a las grandes organizaciones procesar millones de métricas por minuto sin sucumbir a la sobrecarga de información. Que no es poco. No, no lo es. Y para entender cómo se orquesta esta vigilancia masiva, resulta fundamental empezar por la base arquitectónica. La documentación que tenemos describe un ecosistema que unifica hardware, sistemas operativos, aplicaciones y redes bajo una misma lógica. Así es, todo integrado. Y al revisar los conceptos clave como el del agente y el servidor de administración, a mí personalmente me surge una analogía biológica casi inevitable. A ver, cuéntame. Pues se podría visualizar toda esta plataforma corporativa como si fuera el sistema nervioso central del cuerpo humano. Los agentes serían como esas terminaciones nerviosas que tenemos repartidas por todo el cuerpo y que sienten el frío o el dolor. Ah, me gusta, me gusta. La comparativa biológica encaja a la perfección con la topología de la plataforma. ¿Verdad que sí? Totalmente. Los agentes, que el manual define básicamente como un servicio de software ligero instalado en cada equipo administrado, funcionan exactamente como esas terminaciones nerviosas. O sea, ¿solo recogen datos? Eso es. Su carga computacional es mínima, porque su único propósito es recolectar información, registrar un aumento de temperatura en la CPU, detectar que un servicio de Windows se ha detenido o leer un evento específico en un registro de seguridad. Vamos, que no piensan por sí mismos. Exacto. No toman decisiones estratégicas. Simplemente recogen los estímulos y los envían a través de la red hacia el servidor de administración. Y ese servidor de administración ejerce el papel del cerebro, claro. Así es. Recibe esos miles de estímulos simultáneos, los consolida y determina si la infraestructura opera dentro de parámetros saludables o si hay una anomalía que requiera respuesta. Pero claro, para que un cerebro funcione de manera eficiente, necesita gestionar sus recuerdos, ¿no? Evidentemente. Y aquí es donde la arquitectura de SCOM resulta verdaderamente elegante. Sí, por lo que leí sobre las bases de datos. Exacto. Separa el almacenamiento en dos bases de datos completamente distintas. Por un lado tenemos la base de datos operativa y por otro el Data Warehouse. Que entiendo que son para cosas muy diferentes. Totalmente. Esa separación es crítica para el rendimiento. La base de datos operativa representa, siguiendo tu analogía, la memoria a corto plazo. El susto del momento, digamos. Eso es, está diseñada para operaciones de entrada y salida extremadamente rápidas. Su función es mostrar el estado de la infraestructura en tiempo real, por lo que retiene la información únicamente durante un periodo corto. ¿Corto? ¿Hablamos de días, semanas? Típicamente unos 7 días. Alberga las alertas activas, los datos de rendimiento más recientes y el estado de salud actual.
Si esta base de datos creciera indefinidamente, el servidor de administración se volvería demasiado lento para procesar incidentes críticos. Claro, se saturaría el cerebro. Exacto. Para evitarlo, existe un proceso continuo que depura esta base de datos y transfiere la información histórica al Data Warehouse. Ese Data Warehouse sería entonces la memoria a largo plazo, Exactamente. el lugar donde se consolida el conocimiento. No está optimizado para apagar el incendio del momento, sino para retener datos de rendimiento y eventos durante meses o años. Que es fundamental. Claro, permite que el sistema aprenda patrones, de manera que pueda analizar estadísticamente, pues, cuando un clúster de servidores suele experimentar picos de carga. Es la base para cualquier análisis de tendencias. Eso es. Pero hay que tener en cuenta un detalle importante sobre cómo llega esa información. A ver, dime. La arquitectura asume que este sistema nervioso puede desplegarse en todas partes. Pero, bueno, en la práctica empresarial, siempre hay rincones donde no se puede instalar un software. Ah, claro, discos y quedos cerrados o redes externas. Exacto. La documentación aborda estas excepciones de dos formas. Primero, mediante la supervisión sin agente, utilizando protocolos estándar como SNMP para switches o routers. Y segundo, con el uso de los servidores de pasarela. Los gateway servers, para redes donde no existe una relación de confianza, si no me equivoco. Así es. El servidor de pasarela resuelve uno de los problemas más complejos de la topología de red moderna, que son las fronteras de seguridad. Las barreras. Imagina un escenario típico. Una empresa compra a otra, pero sus dominios de red aún no están integrados. Y por tanto, no confíen el uno en el otro, informáticamente hablando. Exacto. Instalar agentes en la red de la empresa adquirida y pedirles que envíen datos directamente al servidor de administración principal requeriría abrir múltiples puertos en los firewalls. Uf, una locura de seguridad. Una pesadilla, vamos. Pues el servidor de pasarela actúa como un embajador en ese territorio no confiable. Se instala en la red remota, recolecta la información de los agentes locales y luego establece una única conexión cifrada. Ah, centraliza todo. Eso es, una conexión basada en certificados hacia el cerebro central. Así minimiza la superficie de ataque y ordena el flujo de información. ¡Qué maravilla! Esa capacidad de adaptación permite que fluyan terabytes de telemetría hacia las bases de datos de forma segura. Sin embargo, y aquí quería llegar yo, toda esta infraestructura de recolección carece de sentido si no hay una forma estructurada de interpretar los datos, de verlos. Claro, de nada sirve tener los datos si no puedes hacer nada con ellos. Es el momento de analizar las herramientas de interacción humana. La documentación señala dos vías principales de acceso a la plataforma. Por un lado, la consola del operador y por otro, la consola web. Dos enfoques muy distintos. Sí. La primera es un cliente robusto, una aplicación pesada para Windows que ofrece control total sobre espacios de trabajo como supervisión, creación, administración e informes. Y la consola web, por su parte, permite un acceso ligero mediante HTTPS desde cualquier navegador. Bueno, la coexistencia de ambas consolas responde básicamente a flujos de trabajo muy diferenciados. A ver. La consola del operador es el centro de mando y diseño para los ingenieros de infraestructura. Es el entorno donde se configuran los despliegues masivos y se afinan las métricas. Requiere instalación y todo eso, claro. Sí, requiere instalación y una conexión directa de alta capacidad. Por el contrario, la consola web proporciona inmediatez. Más para el día a día, rápido. Exacto. Está diseñada para los equipos de operaciones que monitorizan, por ejemplo, los paneles visuales en pantallas gigantes en el centro de control, o para el técnico de guardia que necesita comprobar el estado de una alerta desde un portátil en su casa, usando conectividad web segura. Tiene mucho sentido. Pero más allá de la herramienta física, lo que define esta interacción es el modelo de seguridad basada en roles, el famoso RBAC, Role Based Access Control. Un tema delicado. Y tanto, el texto detalla una jerarquía que me pareció extremadamente rígida. El administrador cuenta con privilegios absolutos. El operador avanzado tiene capacidades resolutivas amplias. Hasta ahí normal. Sí, pero luego el operador raso queda limitado a visualizar y cerrar alertas. El operador de solo lectura, bueno, no puede modificar nada. E incluso existen perfiles muy de nicho, como el autor, que diseña las reglas lógicas pero tiene prohibido instalar agentes. Así es. Y aquí, a ver, desde una perspectiva puramente práctica y de agilidad, me surge una duda razonable. Dime. ¿Semejante nivel de segmentación no añade una capa de burocracia un poco paralizante?
O sea, si a las 3 de la madrugada un servicio crítico colapsa y el técnico de nivel 2, que es operador, identifica la causa, pero el sistema le bloquea el acceso por no ser administrador, ¿no estamos ralentizando la resolución de problemas por culpa de tanta burocracia? Bueno, es un cuestionamiento perfectamente válido, de verdad. Y es un debate constante en el diseño de arquitecturas tecnológicas. Es que parece frustrante. A simple vista, parece un obstáculo enorme para la resolución rápida. Sin embargo, el objetivo fundamental de limitar los permisos de forma tan granular no es fastidiar o ralentizar. Entonces, Trata de contener lo que llamamos el radio de explosión frente a errores humanos. Hay que contemplar el concepto de fallos en cascada. la prevención de desastres autoinfligidos. Exactamente. Supongamos que un operador inexperto identifica un problema en un grupo de servidores web y, con toda su buena intención de mitigar el impacto, decide alterar un parámetro global de recolección de eventos. Uy, mala idea. Malísima. Sin una visión macro de la arquitectura, esa acción táctica podría provocar, por ejemplo, una saturación en la base de datos operativa central, dejando literalmente ciega a toda la organización frente a otras amenazas reales. O sea, por arreglar una cosa pequeña te cargas todo el sistema nervioso. Eso es. La plataforma implementa esta rigidez jerárquica para garantizar que los cambios estructurales, como los que realiza el rol de autor, estén completamente separados de la ejecución del día a día. Es una forma de proteger el ecosistema de la propia impaciencia o falta de contexto de los técnicos. Una contención estructural necesaria, visto así. Vale, establecidos ya los roles y quién mira las pantallas, la pregunta que me surge es, ¿cómo sabe el sistema qué es exactamente un fallo? Esa es la clave. Claro, para una máquina en su nivel más básico los datos son simples números. La inteligencia que traduce esos valores en estados de salud reside en lo que el manual denomina módulos de administración o management packs. Que son una maravilla, por cierto. Por lo que he leído, son el verdadero cerebro de todo esto. Sí, los Management Packs son, esencialmente, contenedores de conocimiento encapsulado en formato XML. Archivos XML sin más. Bueno, XML muy complejos, pero sí. Mira, cuando una empresa despliega una nueva tecnología, pongamos un clúster de bases de datos SQL, la plataforma Stone, por defecto, no entiende cómo funciona SQL por dentro. Claro, viene vacía de ese conocimiento. Exacto. Pero al importar el Management Pack específico de SQL, se le inyecta al sistema todo el conocimiento detallado sobre qué servicios deben estar funcionando, qué métricas de disco indican un problema inminente, o qué eventos advierten de que los datos se están corrompiendo. Es como descargarle un idioma nuevo al cerebro. Tal cual. Y la genialidad de que estén en formato XML es su portabilidad. Puedes crear Management Packs personalizados para almacenar excepciones de tu empresa, manteniendo el archivo original intacto. Fascinante. Y dentro de esos módulos, la documentación subraya una distinción que me parece la más importante para comprender la filosofía de esta plataforma. La diferencia estricta entre monitores y reglas. Ah, sí, eso suele generar mucha confusión a los que empiezan. Sí, pero se puede ilustrar con mucha claridad. A ver qué te parece esta analogía, para quienes nos escuchan. Soy todo oídos. Un monitor sería como una alarma de incendios o un semáforo. Te dicen de inmediato si debes parar o correr. Su naturaleza es poseer un estado, ser stateful. Correcto. Proporciona un diagnóstico continuo en 3 estados. Correcto, que es verde, advertencia, en amarillo, y crítico, en rojo, que exige intervención inmediata. El monitor emite un juicio constante. Esa capacidad de juicio se basa en umbrales precisos definidos en el XML. Por ejemplo, el monitor evalúa si el uso de la memoria RAM ha superado el 95% durante 3 veces seguidas. Si pasa eso, salta la alarma. Exacto. Si se cumple, cambia a rojo y genera una alerta. Y lo mejor es que, cuando el consumo baja, el monitor vuelve automáticamente al verde y la alerta se cierra sola. Sin intervención humana. Qué práctico. Por el contrario, las reglas no tienen ese mecanismo de estado de salud. Se podrían equiparar, digamos, a las cámaras de seguridad de un recinto. Muy buena comparación. Lo graban todo constantemente para revisarlo después, pero la cámara en sí no juzga si lo que graba es bueno o malo. La regla recolecta datos pasivamente y los manda a las bases de datos. Sí, almacena la evidencia histórica para que luego un ingeniero saque informes. Esa dicotomía entre la recolección pasiva de las reglas y la evaluación activa de los monitores es vital para no saturar el servidor. Claro. Pero, ojo,
el verdadero poder de los monitores radica en cómo se estructuran formando la jerarquía de salud o el Health Tree. Esto me encantó al leerlo. Los monitores no operan en el vacío, se agrupan en categorías superiores mediante monitores de acumulación. Este concepto de la jerarquía de salud es increíble por cómo simplifica el caos. Supongamos que en la consola hay un enorme indicador rojo para una aplicación de ventas online crítica para el negocio. Todo el mundo en pánico. Exacto. Parece que todo está fallando. Pero al acceder a la jerarquía de salud, el operador no ve miles de errores inconexos, sino un árbol de dependencias. Y ve que, mira, la base de datos está en verde, la red en verde, pero la capa web está en rojo. Hereda el peor estado. Eso es. Al desplegar esa rama específica, el árbol va filtrando hacia abajo. El algoritmo garantiza que el servicio principal refleje siempre el peor estado de sus componentes. Así, el operador despliega el arbolito y llega directamente al nivel más bajo. En segundos. En 2 clics, pasas de un genérico, la aplicación no funciona, a descubrir que, resulta que un certificado SSL de un servidor web secundario ha caducado hace 3 minutos. Madre mía, es que te señala el problema con una luz de neón. Transforma el buscar una aguja en un pajar en un sistema donde la aguja brilla por sí sola. Literal. Y esa capacidad de señalar la causa raíz enlaza con la siguiente fase operativa. El semáforo se acaba de poner en rojo. ¿Qué ocurre en el mundo real cuando salta esa alerta? Pues empieza la fase de respuesta. Las alertas se clasifican con esa misma paleta: crítico en rojo, advertencia en amarillo y un informativo en azul. Pero me llamó mucho la atención que la plataforma no solo avisa, sino que te da herramientas para arreglarlo desde la misma consola mediante lo que llaman tareas. Sí, las tareas integradas son una salvación. Son scripts que viajan desde la consola, pasan por el cerebro central y se ejecutan localmente en el equipo afectado de forma segura. O sea, sin tener que conectarte tú al servidor remoto. Exacto. Hay tareas de diagnóstico, como revisar conexiones activas, y tareas de recuperación, como forzar el reinicio de un servicio colapsado o limpiar archivos temporales para liberar disco. Todo remoto y centralizado. Y aquí, de verdad, es donde me quedé asombrada. Las tareas de recuperación automática. Leí esto y pensé, a ver si lo he entendido bien. ¿Significa que el sistema detecta que algo ha muerto, lo reinicia por su cuenta y se cura a sí mismo antes de que un humano siquiera se entere? Has dado en el clavo. Es el santo grial de las operaciones de TI, reducir el tiempo medio de recuperación, o MTTR. ¡Qué pasada! Un monitor en estado crítico puede configurarse para disparar su propia tarea de recuperación en el instante en que detecta el fallo. El servicio colapsa, el monitor se pone en rojo, ejecuta su propio reinicio y se restaura en segundos. Vamos, que el usuario final ni nota el corte. El MTTR se vuelve casi indetectable. Es la autosanación del sistema. Increíble. Pero claro, cuando la recuperación automática falla, la intervención humana se vuelve imperativa. Y ahí entra un peligro tremendo, que es la fatiga de alertas. Uy, el síndrome de que viene el lobo, ¿no? Totalmente. Si el sistema bombardea a los ingenieros con correos por cada pequeña subida de CPU, el cerebro humano se adapta ignorando todas las notificaciones. Se genera una ceguera. Dejas de prestar atención. Eso es. Y las alertas verdaderamente críticas pasan desapercibidas en medio de todo ese ruido. Para combatir esa fatiga, la arquitectura despliega un engranaje de notificaciones basado en canales, suscriptores y suscripciones. El canal es el medio. Un correo, un SMS o un webhook en Teams o Slack. El suscriptor es la persona o el equipo de guardia. Pero la magia de verdad está en el tercer componente, la suscripción. A ver, explícanos eso. Es el motor de reglas. Las suscripciones actúan como filtros quirúrgicos. O sea, le dices al sistema, solo envía un SMS al equipo de bases de datos si y solo si la alerta es de severidad crítica, viene del módulo de SQL y además ocurre fuera del horario comercial. ¡Wow! Súper específico. Todo lo demás que sea menos grave se guarda silenciosamente en la consola para que lo revisen a la mañana siguiente. Esta matriz de filtrado salva la salud mental de los ingenieros, evitando que todo el equipo sea despertado de madrugada por un fallo menor. Es una ingeniería diseñada tanto para gestionar máquinas como para proteger la carga cognitiva, la cordura de las personas. Así es. Ahora bien, después de apagar fuegos, almacenar millones de datos y filtrar el ruido nocturno, todo ese trabajo hay que justificarlo ante la directiva de la empresa, ¿no?
Siempre hay que rendir cuentas, claro. Y esto nos lleva a la visión estratégica. Los informes y los famosos acuerdos de nivel de servicio, los SLAs. Aquí es donde el Data Warehouse que mencionábamos al principio demuestra para qué sirve de verdad. Toda esa información que nos ha servido para sobrevivir al día a día se transforma en inteligencia de negocio. De táctico a estratégico. Exacto. Se generan informes sobre disponibilidad, cuellos de botella. Mediante el análisis histórico, un director de TI no adivina cuándo comprará más discos duros. El sistema le dice en qué semana exacta del próximo trimestre se quedarán sin espacio. Es que eso vale oro. Pero quería conectar este conocimiento con la vida cotidiana de quienes nos escuchan, porque aunque no trabajen en tecnología, estos informes SLA nos afectan a todos. ¿Constantemente? Son los que deciden si un proveedor cumple su contrato millonario o garantizan que la aplicación de nuestro banco siga siendo fiable. El SLA mide si se ha cumplido el porcentaje de tiempo que un servicio ha estado activo, digamos un 99,99%. Es la métrica que traduce la tecnología a confianza comercial. A los directivos no les importa si un monitor estaba amarillo o rojo. Necesitan la certeza en un papel de que el negocio sigue funcionando según lo pactado. ¡Qué interesante, de verdad! Bueno, a modo de síntesis, el recorrido de este análisis de hoy nos ha llevado desde unos pequeños agentes que actúan como terminaciones nerviosas, enviando el pulso a ese cerebro central. Hemos pasado por el control de accesos para limitar daños. Y hemos visto cómo el conocimiento se guarda en esos módulos de administración, diferenciando entre reglas que graban y monitores que juzgan, y forman jerarquías para aislar el problema al segundo. Todo respaldado por autosanación y filtros para evitar que los ingenieros enloquezcan con tanta alerta. Es el arte de hacer que la extrema complejidad operativa resulte completamente invisible para el usuario final. Pero ojo, que todo este grado de sofisticación invita a una reflexión profunda, ¿eh? A ver, suéltala. Si se observa la evolución de estas plataformas, con su autosanación y sus bases de datos que predicen el futuro de manera autónoma, cada vez confiamos más en que el sistema se repare a sí mismo. Cierto. Pero a medida que esto se vuelve tan intrincado que escapa a la comprensión de un solo humano, estas infraestructuras corren el riesgo de convertirse en cajas negras. Si el sistema automatizado que vigila todo comete un error en su propia lógica de autodiagnóstico, ¿quién supervisa realmente al supervisor? Uf, tremenda pregunta. Ese interrogante sobre la pérdida de control humano frente a la automatización plantea un debate inmenso. Dejaremos esa incógnita sobre la mesa para que nuestra audiencia reflexione sobre ello. Seguro que la hay que pensar. Estoy segura de que sí. Y con esto concluimos el espacio de hoy. La próxima vez que abran una app, hagan una transferencia y todo funcione con una normalidad que parece casi mágica, recuerden esa inmensa red de vigilancia silenciosa que trabaja en la sombra. Hasta la próxima exploración.